Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Tenemos una pequeña falla, pero ya está todo bajo control. Bueno, pues saludamos a los que nos van a estar acompañando en estos diferentes medios, la radio, la televisión y el internet. Dijimos, estamos ya en la penúltima semana de este mes, del mes de septiembre. Nos estamos preparando, primero Dios, para el mes de octubre. La siguiente semana, el martes, sí, el martes sería, no esta que viene, sino otra más, ¿verdad? El martes sería 1 de octubre, de este martes al otro. Después de ahí, en el mes de octubre, vamos a estar celebrando el mes del Santo Rosario. Entonces, para los que gusten, en el mes de octubre, donde se celebra pues a Nuestra Señora del Rosario, donde también es recomendable donde es también recomendable que nosotros pues nos esforcemos un poquito por hacer más el rezo del Santo Rosario. En el mes de octubre, después en el mes de noviembre tenemos lo que sería pedir el eterno descanso de todas las ánimas benditas del purgatorio. En el mismo mes de noviembre estaremos celebrando a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Después de ahí nos vamos con el mes de diciembre, fíjense, donde ya les estamos invitando para esta 23ª peregrinación guadalupana. Son 10 días caminando del 1 al 10 de diciembre, donde pues se les invita a las personas que nos quieran ayudar con su oración. Es muy importante, aparte, pedir por aquellos que van a ir físicamente caminando, por los que vayan a ir en el equipo de servicio, porque también pues se está solicitando. Igual también los que quieran ayudar, ya sea con económicamente para la gasolina, dando algún desayuno, alguna comida, o si no, también trayendo cosas como papel de rollo, bolsas para la basura y todo eso que después vamos a ir mencionando. Y los últimos días, sobre todo la última semana del mes de noviembre, plátanos, naranjas y lo que pues se ocupa para la peregrinación. Después de ahí nos vamos con el jueves 12, donde se celebra a Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. El viernes 13, aniversario de Padre Rayito, 40 años de sacerdote, para ir pidiendo de una vez por él. Tenemos la siguiente semana, prepararnos, ¿verdad?, para la novena de Navidad, y que ya, para llegar con el día martes 24, misa de Nochebuena, el miércoles 25, la Navidad, y la siguiente semana, el martes 31, misa de Acción de Gracias para el 1 de enero, que sería miércoles 1 de enero, pues misa de Año Nuevo. Todavía falta, pero el tiempo, ya sabemos, se pasa muy rápido y hay que irnos preparando. Si Dios nos llama antes a su presencia, pues también estar preparados. Y si no, pues al menos prepararnos para cada una de las festividades. Nos conocemos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver quiénes son los santos que estaremos, celebrando en esta semana. El día de hoy, que es domingo 22, celebramos a Santo Tomás de Villanueva. El día de mañana, lunes 23, San Andrés Fornet. Martes 24, Nuestra Señora de la Merced. Miércoles 25, San Carlos de Cese. Jueves 26, Santos Cosme y Damián. Viernes 27, San Vicente de Paúl. Sábado 28, San Wenceslao. Y hasta ahí, sábado 28. Repetimos nuevamente. El día de hoy, domingo 22, Santo Tomás de Villanueva. El lunes 23, San Andrés Fornet. El martes 24, Nuestra Señora de la Merced. El miércoles 25, San Carlos de Cese. El jueves 26, Santo Cosme y Damián. Y el viernes 27, San Vicente de Paúl. Y el sábado 28, San Wenceslao mártir. Por muchas felicidades a quienes van a estar celebrando algo, su fiesta, su cumpleaños, en especial en esta semana. Felicitamos a Madre Elia, el día de mañana su cumpleaños también. Vamos con el día de hoy, domingo 22 de septiembre, Santo Tomás de Villanueva. Este inmenso predicador, que fue llamado por sus oyentes el Divino Tomás, nació en España en el año 1488 y su renombre le vino de la ciudad donde se educó y creció. Sus padres no le dejaron riquezas materiales en herencia, pero sí le dieron una herencia mucho más importante, un profundo amor hacia Dios y una caridad hacia los demás.
hizo sus estudios con gran éxito en la Universidad de Alcalá y en el año 1516 pidió y obtuvo ser admitido en la comunidad de los Padres Agustinos en Salamanca. En el año 1518 fue ordenado sacerdote y luego fue profesor de la universidad. Poseía una inteligencia excepcionalmente lúcida y un criterio muy práctico para dar opiniones sobre temas difíciles, pero tuvo que ejercitarse continuamente para adquirir una buena memoria y luchar mucho para que las distracciones no le alejaran de los temas que quería tratar. Sentía una predilección especial por atender a los enfermos y repetía que cada cama de enfermo es como la zarza ardiente de Moisés, en la cual se logra encontrar uno con Dios y hablar con él, pero entre las espinas de incomodidad que le rodean. Fue nombrado provincial de su comunidad y en el año 1533 envió a América a los primeros padres agustinos que llegaron a México. Frecuentemente, mientras celebraba la Santa Misa o rezaba los salmos, le sobrevenían los éxtasis y se olvidaba de todo lo que le rodeaba y solo pensaba en Dios. En esos momentos el rostro le brillaba intensamente. Cierto día, mientras predicaba fuertemente en Burgos contra el pecado, tomó en sus manos un crucifijo y levantándolo gritó: «Pecadores, mírenlo», y no pudo decir más, porque se quedó en éxtasis y así estuvo un cuarto de hora, mirando hacia el cielo, contemplando lo sobrenatural. Al volver en sí, dijo a la multitud que estaba maravillada: «Perdonen, hermanos, por esa distracción, trataré de enmendarme». El emperador Carlos V le había ofrecido el cargo de arzobispo de Granada, pero él nunca lo había aceptado. Entonces, un día el emperador le dijo a su secretario: «Escriba, arzobispo de Valencia será el padre», y le dictó el nombre de otro sacerdote de otra comunidad. Cuando fue a firmar el decreto, leyó que el secretario había escrito: «Arzobispo de Valencia, el padre Tomás de Villanueva». «Pero eso no fue lo que yo le dicté», dijo el emperador. «Perdone, señor», le respondió el secretario. «Me pareció haber oído el nombre, pero enseguida lo borraré». «No, no lo borre», dijo Carlos V. «El otro era el que yo pensaba elegir. En cambio, este es el que Dios quiere que sea elegido», y mandó que lo llamaran para darle nombramiento. Tomás se negó totalmente y obedeció al emperador en esto. El hijo del emperador, el futuro Felipe II, le rogó que aceptara, pero tampoco quiso aceptar, solamente cuando su superior de comunidad le mandó bajo voto de obediencia, entonces sí aceptó tan alto cargo. Llegó a Valencia de noche, en medio de terrible aguacero, acompañado solamente por un religioso de su comunidad. Pidió hospedaje de caridad en el convento de los Padres Agustinos, diciendo que le bastaba una estela en el suelo para dormir. Cuando los frailes descubrieron quién era él, se arrodillaron a pedirle su bendición. Antes de posesionarse en el arzobispato, hizo 6 días de retiro en oración y penitencia en el convento. Quería empezar bien preparado su difícil oficio. Al posesionarse en su cargo de arzobispo, los sacerdotes de la ciudad le obsequiaron 4,000 monedas de plata para que arreglara bien su palacio, y él obsequió este dinero a un hospital diciendo: «Los pobres necesitan esto más que yo. ¿Qué lujos y comodidades puede necesitar un sencillo fraile y religioso como soy yo?». Algunos lo criticaban porque usaba una sotana muy vieja y desteñida, y él respondía: «Lo importante no es adornar este cuerpo que se lo van a tragar los gusanos en la sepultura. Lo importante es embellecer el alma, que nunca se va a morir». El emperador Carlos V, al oírlo predicar, exclamaba: «Este monseñor conmueve hasta las piedras». Y cuando estaba en la ciudad, el emperador nunca faltaba a los sermones de monseñor Tomás. Sus sermones producían cambios impresionantes en los oyentes y aún hoy día conmueven profundamente a quienes lo leen. La gente decía que Tomás de Villanueva era como un nuevo apóstol San Pablo, enviado por Dios para transformar a los pecadores. Lo que más le interesaba era transformar a sus sacerdotes. A los menos cumplidores se los ganaba de amigos y poco a poco, a base de consejos y peticiones amables, los hacía volverse mejores. A uno que no quería cambiarlos llamó a su palacio y le dijo: «Yo soy el que tengo la culpa de que usted no quiera enmendarse, porque no he hecho penitencia por su conversión. Por eso es que no ha cambiado». Y quitándose la camisa empezó a darse fuertazos a sí mismo hasta derramar sangre. El otro se arrodilló llorando y le pidió perdón, y desde ese día mejoró totalmente su conducta.
Dedicaba muchas horas a rezar y a meditar, pero su secretario tenía la orden de llamarlo tan pronto como alguna persona necesitara consultarle o pedirle algo. En su palacio arzobispal acudían cada día centenares de pobres a pedir ayuda, y nadie se iba sin recibir algún mercado o algún dinero, especial cuando tenía el prelado para ayudar a los niños huérfanos. Y a los 11 años de su arzobispado no quedó ninguna muchacha pobre de la ciudad que en el día de su matrimonio no recibiera un buen regalo del arzobispo. A quienes lo criticaban por dar demasiadas ayudas aún a vagos, les decía: mi primer deber no es negar un favor a quien lo necesita, si en mi poder está el hacerlo. Si abusan de lo que reciben, ellos responderán ante Dios. A los ricos los insistía continuo y fuertemente acerca del deber tan grave que cada uno tiene de gastar en dar limosnas todo lo que le sobre, en vez de gastarlo en lujos y cosas inútiles. Decía la gente: es que otra cosa puedes gastar mejor tu dinero que en pagar tus culpas a Dios haciendo limosnas. Si quieres que Dios oiga tus oraciones, tienes que escuchar la petición de ayuda que te hacen los pobres. Debes anticiparte a repetir ayudas a los que no se atreven a pedir. Algunos le decían que debía ser más fuerte y lanzar maldiciones contra los que vivían en unión libre. Él respondía: hago todo lo que me es posible por animarlos a que se pongan en paz con Dios y que no vivan más en pecado, pero nunca quiero emplear métodos agresivos contra nadie. Si oía hablar mal de otro, respondía: quizá lo que hizo fue malo, pero probablemente sus intenciones eran buenas. En septiembre del año 1555 sufrió una angina de pecho e inflamación de la garganta. Mandó repartir entre los pobres todo el dinero que había en su casa. Hizo que le celebraran la Santa Misa en su habitación y exclamó: qué bueno es nuestro Señor. A cambio de lo que le amemos en la tierra, nos regala su cielo para siempre. Y murió. Tenía 66 años. Gracias, Señor, por estos santos tan admirables. Amén. Pues lo estamos celebrando el día de hoy. Vamos con mañana, lunes 23, aunque celebramos a Padre Pío, pero en estos libros pues se hicieron antes de que él fuera canonizado, entonces pues no está al menos su biografía, al menos en este libro. Pero mañana también celebramos a San Andrés Fornet. Dice: este fue el muchacho que cuando era estudiante firmaba sus libros con esta frase: Andrés, que nunca será ni religioso ni sacerdote. Y Dios le hizo la jugada de hacerlo sacerdote y fundador de religiosas. Nació cerca de Poitiers, Francia, en el año 1752. En sus primeros años era rebelde y molestón, y la única que medio lo podía soportar era su propia madre. Pero esta santa mujer se propuso hacer de esa fiera un buen pastor, que salvara otras almas que estuvieran en dificultades. Su mamá era supremamente generosa con los pobres. Andrés la criticaba porque le parecía que ella daba demasiado y le decía que a los pobres había que darles las sobras únicamente. Ella le dijo un día: mira, vas a la mesa, echas en una bandeja las mejores frutas, los panes más grandes, y los traes y los regalas al pobre que está en la puerta pidiendo. Recuerda que lo que se le dé al necesitado se le da a nuestro Señor, y que para el Señor siempre se le da lo mejor. En el momento, el muchacho no entendió la lección, pero más tarde hará este consejo de su madre una ley para toda su vida. Los papás lo enviaron a un colegio a estudiar interno, pero Andrés era el promotor de todos los desórdenes. Parecía que tuviera 100 pulgas debajo de la camisa. No era capaz de estarse quieto. Al fin, el rector, como castigo, lo hizo encerrar en un cuarto oscuro, pero el inquieto estudiante se fugó de allí y se fue para la casa. Cuando su padre ya le iba a dar por ello un tremendo castigo, la mamá intercedió por él y obtuvo que se le perdonara el castigo con tal de que se volviera al colegio y se portara bien. Así lo prometió y así lo cumplió. En adelante su conducta fue excelente. Al comenzar sus estudios de filosofía en Poitiers, perdió el poco fervor que tenía y se dedicó a una vida mundana y de continuos paseos y fiestas y bailes. Pero todo esto le dejaba un vacío inmenso en el alma y una insatisfacción completa y terrible. Sin consultar a ninguno de sus familiares, se entró de militar. Pero cuando quiso visitar a sus familiares, ninguno lo quiso aceptar, y tuvo la mamá que ir al ejército a pagar una fuerte multa para que lo licenciaran y lo dejaran retirarse. Quiso buscar puesto como empleado público, pero tenía una letra tan tremenda que en todas las oficinas donde pidió empleo fue rechazado. Fue entonces cuando le recomendaron que se fuera a pasar unas semanas con un tío sacerdote, párroco, que tenía fama de santo, y allí
En compañía de este hombre de Dios le llegó a Andrés el cambio total de su comportamiento y en su modo de pensar, y se dedicaba a los estudios eclesiásticos, a la oración y a la meditación. Fue ordenado sacerdote y enviado como ayudante de su tío el párroco. Empezó a predicar y lo hacía con palabras muy elegantes y rebuscadas. Un día, al empezar el sermón, se le olvidó todo y tuvo que suspender su sermón. Su tío, el anciano párroco, le dijo: «Es que lo que buscas es lucirte y aparecer bien ante los demás, y eso no le gusta a Dios. Debes predicar con más sencillez». Cambió entonces de método y en adelante la gente comentaba: «Antes el padrecito parecía como un sabio, pero nadie le entendía nada. Ahora habla como nosotros y su predicación nos vuelve mejores». Cuando ya lo nombraron párroco, Andrés se dedicó a vivir muy elegantemente con lujosas comodidades en su casa cural. Más le interesaba parecer como un señor muy importante que como un santo sacerdote. Su madre, seguía rezando mucho por él. Y un día que se había preparado un gran almuerzo para los más ricos de la parroquia, llegó un pordiosero a pedir limosnas y entró hacia el comedor. El padre le dijo que no tenía nada para darle, y el otro, observando esas mesas tan bien servidas, le dijo: «¿Y todo eso qué es?». Y mirándolo fijamente le dijo: Padre Andrés, usted vive más como un rico que como un pobre, como lo manda Cristo». Esta frase le impresionó inmensamente al joven párroco. Esa noche se fue a la iglesia y le pidió perdón a nuestro Señor, y desde el día siguiente quitó todos los lujos de su casa parroquial y se dedicó por completo a ayudar a los pobres. En adelante, en vez de invitar a los ricos, se iba a visitar a los más abandonados. Desde que dejó su vida de lujos y de comilonas y se dedicó a gastar todo lo que recibía en favor de los pobres, la santidad de Andrés empezó a crecer notablemente. En el año 1789 estalló la terribilísima Revolución Francesa, que asesinó a miles de católicos y persiguió sin compasión a todos los sacerdotes. El padre Andrés tuvo que esconderse y los guardias de la revolución lo buscaban por todas partes. Un día, cuando estaba escondido en un armario de una familia, al oír que los perseguidores amenazaban a los demás de la casa, salió y se les presentó a los militares, y estos quedaron tan impresionados ante su venerable presencia que se fueron y no se lo llevaron preso. Continuamos con la vida de este santo, que lo vamos a estar celebrando ahora el día de mañana, San Andrés Fournet. Continuamos. Dice: el padre Andrés se disfrazó de labrador y se fue a vivir en una finca de una señora muy católica. Pero un día llegaron allá los enviados del gobierno en busca de él para llevárselo y matarlo. La señora y Andrés estaban charlando junto a la chimenea cuando de repente llegaron los gendarmes preguntando por el sacerdote. La dama, sin más ni más, le dio una cachetada al padre diciendo: «Váyase inmediatamente a hacer sus oficios y deje de estar aquí sin hacer nada». Los militantes creyeron que era un servicial de la casa y no lo siguieron. Y así él pudo salir huyendo. Después decía por burla: «Fue lo mejor que usted podía hacer, si no me habrían descubierto». Después tuvo que salir huyendo hacia España y allá estuvo 5 años. Cuando suavizó la persecución, volvió a su querida parroquia de Maillé y se dedicó a reavivar el fervor de sus parroquianos, predicándoles misiones y dedicando muchas horas a confesar. Todos lo querían. Tuvo la suerte de encontrar una mujer con grandes cualidades para la vida religiosa, Santa Isabel Bicher, y con ella fundó la comunidad de Hermanas de la Santa Cruz, que se llaman también Hermanas de San Andrés. Él fue, hasta su muerte, el director espiritual de esta comunidad. Un día en que las religiosas no tenían casi harina para hacer pan para sus muchos niños pobres, el santo le dio la bendición a un poco de harina y con ella pudieron hacer pan para todos. Muchos laicos y sacerdotes lo buscaban para que les diera dirección espiritual, porque tenía el don de saber aconsejar muy bien. El 13 de mayo del año 1834 pasó a gozar de la paz del Señor. Para nosotros, la vida de San Andrés Fournet es un ejemplo de cómo, aunque en nuestros primeros años no hayamos sido muy fervorosos, si tenemos buena voluntad y deseo de tener contento a Dios, podemos ir avanzando notablemente hacia la santidad. Vamos con el día martes 24, Nuestra Señora de la Merced.
Una antigua tradición narra que en el año 1218 la Santísima Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco, recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a socorrer a los que eran llevados cautivos a sitios lejanos. Pedro Nolasco, apoyado por el rey Jaime y conquistador y aconsejado por San Raimundo de Peñafort, fundó la orden religiosa de Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes. La palabra merced quería decir misericordia, ayuda y caridad. Esta comunidad religiosa lleva muchos siglos ayudando a los misioneros y tenía mártires y santos. Sus religiosos rescataron muchísimos cautivos que estaban presos en manos de los feroces sarracenos. Desde el año 1259, los padres mercedarios empezaron a difundir la devoción de Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes, la cual está muy extendida en todo el mundo. Recordemos que a quienes ayudan a los presos les dirá Cristo en el día del juicio: estuve preso y me ayudaste. Todo el bien que le hiciste a los demás, aunque sea a los más humildes, a mí me lo hiciste. Vamos entonces ahora con el miércoles 25, San Carlos de Cese. Este humilde hermano Francisco escribió por orden expresa de sus superiores los recuerdos de hechos especiales que le sucedieron en su vida. Son los siguientes. Nació en el año 1620 en el pueblecillo italiano de Cese. De familia pobre, cuando empezó a asistir a la escuela, un día por no dar una lección, el maestro le dio una paliza tan soberana que lo mandó a la cama. Entonces, los papás lo enviaron a trabajar en el campo y ella pensaba vivir para siempre. Pero sucedió que un día una manada de aves espantó a los bueyes que Carlos dirigía cuando estaba arando, y estos arremetieron contra él, con gravísimo peligro de matarlo. Cuando insistió que iba a perecer en el accidente, prometió a Dios que si le salvaba la vida se hacía religioso y milagrosamente quedó ileso. Entonces, otro día, al ver pasar por allí a unos religiosos franciscanos, les pidió que le ayudaran a entrar en su comunidad. Ellos lo invitaron a que fuera a Roma a hablar con el Padre Superior, y con su recomendación se fue allá con 3 compañeros más. El superior, para probar si en verdad tenía virtud, los recibió muy ásperamente y les dijo que eran unos haraganes que solo buscaban conseguirse el alimento gratuitamente, y los echó para afuera. Pero ellos se pusieron a comentar que su intención era buena y que debían insistir. Y entraron por otra puerta del convento y volvieron a suplicar al superior que los recibiera. Este, haciéndose el bravo, les dijo que esa noche les permitiría dormir allí como limosneros, pero que al día siguiente tenían que irse definitivamente. Los 4 aceptaron esto con toda humildad, pero al día siguiente, en vez de despacharlos, les dijeron que ya habían pasado la prueba preparatoriana y que quedaban admitidos como aspirantes. En el noviciado, el maestro lo mandó a que sembrara unos repollos, pero con la raíz hacia arriba. Él obedeció prontamente y los repollos retoñaron y crecieron. Después el superior del noviciado empezó a humillarlo y humillarlo. Le aguantaba todo con paciencia, pero al fin, viendo que iba a estallar en ira, se fue a donde el maestro de novicios a decirle que se volvía otra vez al mundo, porque ya no resistía más. El sacerdote le agradeció que hubiera confiado sus problemas y le arregló su situación, y pudo seguir tranquilo hasta ser admitido como franciscano. Ya religioso, un día se entraron a la huerta del convento unos toros bravos que embestían sin compasión a todo fraile que se les presentara. El superior, para probar qué tan obediente era el hermano Carlos, le ordenó: vaya, amarre esos toros y sáquelos de aquí. Él se llevó un lazo, les echó la bendición a los feroces animales, y todos se dejaron atar de los cachos y lo fueron siguiendo como si fueran mansos bueyes. La gente se quedó admirada ante semejante cambio repentino y consideraron este prodigio como un premio a su obediencia. Para que no se volviera orgulloso a causa de las cosas buenas que le sucedían, permitió Dios que le sucedieran también cosas muy desagradables. Lo pusieron de cocinero y los platos se le caían de la mano y se le rompían, y esto le ocasionaba tremendos regaños. Una noche dejó el fogón a medio apagar y se quemó la cocina y casi se incendiaba todo el convento. Entonces fue destituido de su cargo de cocinero y enviado a cultivar la huerta. A un religioso que le preguntaba por qué le sucedían hechos tan desagradables, le respondía: los permite Dios para que no me llene de orgullo y me mantenga siempre humilde.
Después lo nombraron portero del convento y admitía a todo caminante pobre que pidiera hospedaje en las noches frías. Y repartía de limosnas cuanto la gente traía. Al principio el superior del convento le aceptaba esto, pero después le llamó y le dijo: de hoy en adelante no admitiremos a hospedarse sino a unas poquísimas personas y no repartiremos sino unas pocas limosnas, porque estamos dando demasiado. Él obedeció, pero resulta que dejaron de llegar las cuantiosas ayudas que llevaban los bienhechores. El superior lo llamó para preguntarle: ¿cuál será la causa que han disminuido tanto las ayudas que nos trae la gente? Dice: la causa es muy sencilla, le respondió el hermano Carlos. Es que dejamos de dar a los necesitados y Dios dejó de darnos a nosotros. Porque con la medida con que repartamos a los demás, con esa medida nos dará Dios a nosotros. Desde ese día recibió permiso para recibir a cuantos huéspedes pobres llegaran y de repartir todas las limosnas que la gente llevaba, y Dios volvió a mandarles cuantiosos donativos. Tuvo que hacer un viaje muy largo acompañado de un religioso y en plena selva se perdieron y no hallaban qué hacer. Se pusieron a rezar con toda fe y entonces apareció una bandada de aves que volaban despacio delante de ellos y se fueron guiando hasta lograr salir de tan tupida arboleda. El director de su convento empezó a tratarlo con una dureza impresionante. Lo regañaba por todo y lo humillaba delante de los demás. Un día, el hermano Carlos sintió un inmenso deseo de darle un golpe e insultarlo. Fue una tentación del demonio. Se durmió, se mordió los labios y quedó arrodillado delante del otro como si fuera una estatua, y no le dijo ni le hizo nada. Era un acto heroico de paciencia. ¿Qué era lo que le había sucedido? Que el superior provincial había enviado una carta muy fuerte al director diciéndole que le había escrito contándole faltas de él, y éste, al pasar por la celda de Carlos, había visto varias veces que estaba escribiendo. Entonces se imaginó que era él el que lo estaba acusando. Su apatía llegó a tal grado que lo hizo echar de ese convento y fue enviado a otra casa de la comunidad. Al llegar a aquel convento, el provincial le dijo a tal superior que no era Carlos el que le había escrito, y averiguaron qué era lo que este religioso escribía y vieron que era una serie de consejos para quienes debían orar mejor. El irritado director tuvo que ofrecerle excusas por su injusto trato y sus humillaciones, pero con esto el sencillo hermano había crecido en santidad. La gente le pedía que redactara algunas normas para orar mejor y crecer en santidad. Él lo hizo así y permitió que le publicaran el folleto. Esto le trajo terribles regaños y casi lo expulsan de la comunidad. El pobre hombre no sabía que para esas publicaciones se necesitaban muchos permisos. Humillado se arrodilló ante un crucifijo para contarle sus angustias y oyó que nuestro Señor le decía: ánimo, que estas cosas no te van a impedir entrar en el paraíso. La petición más frecuente del hermano Carlos a Dios era: Señor, enciéndeme en amor hacia ti. Y tanto le repitió que un día en la elevación de la Santa Hostia en la misa sintió que un rayo de luz salía de la sagrada forma y llegaba a su corazón. Desde ese día su amor a Dios creció inmensamente. Al fin, los superiores se convencieron de que este sencillo religioso era un verdadero hombre de Dios y le permitieron escribir su autobiografía y publicar 2 libros más, uno acerca de la oración y otro acerca de la meditación. Gracias, hermano Carlos, porque nos dejaste estos bellos recuerdos de tu vida. Con razón el Papa Juan XXIII sentía tanta alegría de declararte santo en el año 1959, porque la vida tuya es un ejemplo de que aún en los oficios más humildes y en medio de las humillaciones e incomprensiones podemos llegar a un alto grado de santidad y ganarnos la gloria del cielo. Vamos con la última parte del día de hoy. Dice así: jueves 26 de septiembre, Santos Cosme y Damián. Cosme significa adornado, bien presentado. Damián, domador. Estos 2 santos han sido, junto con San Lucas, los patronos de los médicos católicos. En Oriente los llaman los no cobradores, porque ejercían la medicina sin cobrar nada a los pacientes pobres. Eran hermanos gemelos y nacieron en Arabia en el siglo III. Se dedicaron a la medicina y llegaron a ser muy afamados médicos, pero tenían la especialidad de que a los pobres no les cobraban la consulta ni los remedios. Lo único que les pedía era que les permitieran hablarles por unos minutos acerca de Jesucristo y de su evangelio. Las gentes lo querían muchísimo y en muchos pueblos eran considerados como unos verdaderos benefactores de los pobres. Y ellos aprovechaban su gran popularidad para ir extendiendo la religión de Jesucristo por todos los sitios donde llegaban.
Lisias, el gobernador de Sicilia, se disgustó muchísimo porque estos dos hermanos propagaban la religión de Jesús. Trató inútilmente de que dejaran de predicar y como no lo consiguieron, mandó a echarlos al mar. Pero una ola gigantesca los sacó sanos y salvos a la orilla. Entonces los mandó quemar vivos, pero a las llamas no los tocaron y en cambio sí quemaron a los verdugos paganos que los querían atormentar. Entonces el mandatario pagano mandó que les cortaran la cabeza y así derramaron su sangre por proclamar su amor al divino Salvador. Y sucedió entonces que junto a la tumba de los dos hermanos gemelos Cosme y Damián empezaron a verse maravillosas curaciones. El emperador Justiniano de Constantinopla, en una gravísima enfermedad, se encomendó a estos dos santos mártires y fue curado inexplicablemente. Con sus ministros se fue personalmente a la tumba de estos dos santos a darle las gracias. En Constantinopla se levantaron dos grandes templos en honor de estos dos famosos mártires y en Roma les construyeron una basílica con bellos mosaicos. Quiera Dios enviarnos muchos médicos generosos que, a imitación de Cosme y Damián, se dediquen a recetar gratuitamente a los pobres y aprovechar sus ascendientes para propagar la santa religión de Jesucristo. Qué hermoso fuera que hubiera muchos médicos así. Pues ellos son el día jueves 26. Cosme y Damián. Vamos lo que alcancemos del viernes 27 porque de él hay más información y es San Vicente de Paul. Vicente significa vencedor victorioso. Nació San Vicente en el pueblecito de Pouy en Francia en el año 1580. Su niñez la pasó en el campo ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas. Desde muy pequeñín era sumamente generoso en ayudar a los pobres. Los papás lo enviaron a estudiar con los padres franciscanos y luego en la Universidad de Toulouse. A los 20 años y en el año 1600 fue ordenado sacerdote. Dice el santo que al principio de su sacerdocio lo único que le interesaba era hacer una carrera brillante, pero Dios lo purificó con 3 sufrimientos muy fuertes. El primero. Viajado por el mar, cayó en manos de unos piratas turcos, los cuales lo llevaron como esclavo a Túnez, donde estuvo los años 1605, 6 y 7 en continuos sufrimientos. 2. Logró huir del cautiverio y llegar a Francia y allí se hospedó en casa de un amigo, pero a este se le perdieron 400 monedas de plata y le echó la culpa a Vicente. Y por meses estuvo acusándolo de ladrón entre todos los que se encontraban. El santo se callaba y solamente respondía: Dios sabe que yo no fui quien robó ese dinero. A los 6 meses apareció el verdadero ladrón y se supo toda la verdad. San Vicente la narra más tarde este caso a sus discípulos y les decía: es muy provechoso tener paciencia y saber callar y dejar a Dios que tome cuenta nuestra defensa. 3. La tercera prueba fue una terrible tentación contra la fe, que aceptó para lograr que Dios librara de esa tentación a un amigo suyo. Eso lo hizo sufrir hasta lo indecible y fue para su alma la noche oscura. A los 30 años escribe a su madre contándole que amargado por los desengaños humanos piensa pasar el resto de su vida retirado en una humilde ermita. Cae a los pies de un crucifijo, consagra su vida totalmente a la caridad para con los necesitados y es entonces cuando empieza su verdadera historia gloriosa. Hace voto o juramento de dedicar toda su vida a socorrer a los necesitados y en adelante ya no pensará sino en los pobres. Se pone bajo la dirección espiritual del padre Berule, futuro cardenal y sabio y santo. Hace retiros espirituales por bastantes días y se lanza al apostolado que lo va a hacer famoso. Dice el santo: me di cuenta de que yo tenía un temperamento bilioso y amargo y me convencí de que con un modo de ser áspero y duro se hace más mal que bien en el trabajo de las almas. Y entonces le pedí a Dios que me cambiara mi modo agrio de comportarme en un modo amable y bondadoso, y me propuse trabajar día tras día por transformar mi carácter áspero en un modo de ser agradable. Y en verdad que lo consiguió, de tal manera que varios años después el gran orador exclama: oh Dios mío, si el padre Vicente de Paul es tan amable, ¿cómo lo serás tú? San Vicente contaba a sus discípulos: 3 veces hablé cuando estaba de mal genio y con ira, y las 3 veces dije barbaridades. Por eso, cuando le ofendían, amanecía siempre callado, en silencio como Jesús en su santísima pasión. Se puso a leer los escritos del amable San Francisco de Sales y estos le hicieron mucho bien y le hicieron manso y humilde de corazón.
Con este santo fueron muy buenos amigos. Vicente se hace amigo del ministro de la Marina de Francia y este lo nombra capellán de los marineros y de los prisioneros que trabajan en los barcos. Allí descubre algo que no había imaginado: la vida horrorosa de los galeotes. En ese tiempo, para que los barcos lograran avanzar rápidamente, los colocaban en la parte baja a unos grandes remos, y allá en lo subterráneo de la embarcación, lo cual se llama galera, estaban los pobres prisioneros obligados a mover aquellos pesados remos en un ambiente sofocante. En medio de las hediones y con hambre y sed, y azotados continuamente por los capataces para que no dejaran de remar. San Vicente se horrorizó al constatar aquella situación tan horrible y obtuvo del ministro, señor Gondi, que los galeotes fueran tratados con mayor bondad y con menos crueldad. Y hasta un día él se puso a remar para poder reemplazar a un pobre prisionero que estaba rendido de cansancio y de debilidad. Con sus muchos regalos y favores se fue ganando la simpatía de aquellos pobres hombres. El ministro Gondi nombró al padre Vicente como capellán de las grandes regiones donde tenía sus haciendas, y allí nuestro santo vino a descubrir con horror que los campesinos ignoraban totalmente la religión, que las pocas confesiones que hacían eran sacrílegas porque callaban casi todo y que no tenían quien los instruyera. Se consiguió un grupo de sacerdotes amigos y empezó a predicar misiones en estos pueblos y veredas, y el éxito fue clamoroso. Las gentes acudían por centenares y miles a escuchar los sermones y se confesaban y enmendaban su vida. De ahí vino la idea de fundar su comunidad de padres vicentinos que se dedican a ayudar e instruir a las gentes más necesitadas. Son ahora 4.300 en 546 casas. Y hasta aquí vamos a dejarle porque todavía faltaba más información de él, pero hasta aquí. San Vicente de Paul. Nos faltó también el del día sábado, San Wenceslao. Pues terminamos en unos momentos más. Continuamos con la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa: conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.